Live every day as your last, because one of these days, it will be. Bienvenidos a otro viaje lleno de naturaleza, cultura y aventura. Mi nombre es Jorge y llevo 9 meses explorando las orillas de uno de los ríos más importantes de Colombia, el Río Grande de la Magdalena. Hoy comenzaremos nuestra travesía en Mompox, pueblo patrimonio de Colombia. Desde allí nos dirigiremos a Calamar, que fue un importante centro comercial en tiempos del ferrocarril y la navegación por el Magdalena. Pero eso no es todo. También nos aventuramos a lo largo del canal del Dique en dirección hacia Cartagena para buscar a José, quien protege las tortugas cicoteas del embalse El Guájaro. ¡Vámonos! Santa Cruz de Mompox es una ciudad histórica ubicada en el departamento de Bolívar, Colombia. Fue fundada en 1537 por el conquistador español Alonso de Heredia. Durante la época colonial, la ciudad se convirtió en un importante centro comercial y cultural. Mompox ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos en Colombia, como la lucha por la independencia y la Guerra de los 1000 días. La ciudad se destaca por su arquitectura colonial, que incluye numerosas iglesias, plazas y casonas de estilo español. En reconocimiento a su valor histórico y cultural, Mompox fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. La ciudad es además conocida mundialmente por la calidad y belleza de su artesanía en filigrana, una técnica de joyería en la que se trabaja el metal para crear diseños intrincados y delicados. Mompox es una isla formada por 2 brazos del río Magdalena a la que se conoce como Isla Margarita o Isla de Mompox. Mompox es también conocida por sus fábricas de vinos de Corozo. En Mompox se grabó la versión para cine de Crónica de una muerte anunciada. Compartiendo el mismo espacio del mundo del viajero, pero casi sin mezclarse con él, está el mundo del residente de Mompox. Tenderos, panaderos, empleados, hombres que sacan arena y piedra del río, pescadores, peluqueros, inmigrantes, pensionados y otros cuantos que han encontrado en esta isla interior del Magdalena un refugio donde estar a salvo de sus vidas anteriores, y otros que sueñan con ver más allá de estos laberintos de ciénagas y canales. Bueno, llegó la hora de salir. De Mompox nos vamos un poco más al norte, hasta Calamar, en el departamento de Bolívar. Si tienen un tío a la mano y quieren verlo sonreír, pregúntenle por una telenovela que se llamaba Calamar, una producción muy especial que puso a una generación entera a soñar con el Caribe colombiano. Bueno, me quedé sin gasolina. Salí, no tanqué, pero pues traí este poquito, hay como medio litro. En este momento estoy a 112 kilómetros de Cartagena. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Ya es un poco tarde, son las 3:30 y el clima está amenazando con llover bastante. Aquí más adelante es San Jacinto, vía hacia Cartagena. Esa camioneta blanca chocó contra esa volqueta. De camino a Calamar, compró pescado, ñame y otras cosas para cocinar. Con ayuda de los residentes del malecón, encuentro un lugar para acampar a orillas del río Magdalena. Paso un rato hablando con pescadores y curiosos que quieren saber por qué hay una carpa en la playa. Eso es lo que tengo para ofrecerles esta noche. Aquí vamos a cocinarnos un bagrecito, tomar café, de pronto un baño allí en el río, con mucha precaución porque eso se ve hondísimo. A la mañana siguiente, Calamar me da otra sorpresa. Bueno, estamos aquí en las orillas de Calamar con don Roberto. Está don Roberto. Okay. Vamos a ir a darle una miradita al dique. Al canal del dique, correcto. Vamos, súbanse, vamos a navegar por el Magdalena. Centro de Calamar y el canal del dique. Invito a que conozcan acá parte del río Magdalena, el canal del dique, que es una cosa histórica y ya me entiende.
una cosa que lo hicieron, ese canal, según cuenta la historia, que lo hicieron los españoles, a punta de pico y pala. Entonces yo los invito, tengo mi nave aquí, que se llama El Colombiano, los invito a dar un paseo y le damos el paseíto ahí. Eso es barato, baratísimo, para que vengan a conocer al Magdalena acá. A pesar de sus inmensas ciénagas, Calamar también tiene ganadería y agricultura. Se cultivan frutales y plátano, banano, yuca, ñame, entre otros muchos. Calamar ha pasado por varias etapas difíciles en temas de orden público. Hoy, Calamar es un sitio mucho más tranquilo, que permite al comercio funcionar tranquilamente y a los viajeros disfrutar de sus encantos. Ahora nos vamos a hacer almuerzo a orillas del Canal del Dique. Que encontré este lugarcito, una playita en la que entra acá cerca de la carretera, nuestra fogata y a prepararnos pescaditos, una yuquita, un cafecito. ¿Me acompañan? Cocinar al aire libre ha sido muy sencillo en el Caribe. Mis ollas están cada vez peores, pero necesitamos reducir costos y comer bien, así que cocinar es una muy buena alternativa. Hoy no tengo mucho que invitarlos, los invito sencillamente a un cafecito aquí junto al Canal del Dique. Llegamos a Villa Rosa, inspección de resbalón atlántico. Pues aquí es donde va a pasar la noche. Bueno, aquí ya está la carpita lista. Tengo que ponerle sus anclajes porque está haciendo bastante viento. Pero eso también es bueno porque quiere decir que vamos a tener una noche bastante fresca. Buen vientico. Dentro de la carpa pues va a estar muy sabroso. Bueno, eso es, le decimos adiós a la señora Luna, al embalse y cerramos este negocio porque no se vendió más. Bueno. Acá nos veremos en el próximo capítulo, donde conoceremos el trabajo de José, un héroe local que defiende las tortugas cicoteas del embalse del Guájaro. Chao, chao. Gracias por ver este capítulo del proyecto Capitán Sombrero, lugares e historias con un poquito de arte, cultura y aventura. Nos vemos en la próxima entrega de este proyecto. Chao, chao, sencillez y prudencia en la vida. Hola, ¿qué tal? Saludos desde el embalse del Guájaro, aquí por la costa colombiana, aprendiendo acerca de las tortugas, aprendiendo acerca de las cicoteas. Hemos estado aquí 3 días haciendo un documental acerca de un muchacho, José Javier Salas, que cuida las tortuguitas. Entonces dentro de unos días podrán verlo. Viene un video muy bonito acerca de la protección, el rescate de estas tortugas. Y también que visiten la página de José, que se llama Cicoteas del embalse Guájaro. Y bueno, yo me estoy alistando ya recogiendo carpita, apagando la fogata, alistando todo, porque vamos para Barranquilla, en Bocas de Ceniza, donde el Magdalena entrega sus aguas al océano y termina esa parte de nuestro recorrido.